comenzamos un espacio donde aprendemos a creer para crear. Esto es Sálvese quien crea. Bienvenidos a su espacio Sálvese quien crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear. Qué bendición contar con su sintonía un viernes más, un programa más que estamos el día de hoy desarrollando en esta su emisora favorita. Así que muchísimas gracias por su sintonía, gracias por sacar el rato, como siempre decimos, gracias por estar una hora compartiendo con nosotros un programa más, que este programa está muy bonito, no es porque sea de nosotros, pero este programa está muy bonito porque vamos a estar trabajando en algo muy interesante y en una sección de la Biblia que es extremadamente interesante y nos va a dar mucha enseñanza. Al menos en mi caso personal me dio muchísima enseñanza y me traigo muchas cosas que el Señor me comentó, que el Señor me enseñó y que quiero compartir con usted el día de hoy. Y para comenzar nuestro programa, como es usual, pues permítame recordarle dónde nos puede encontrar usted en redes sociales. Usted nos puede conseguir en Instagram, Facebook y TikTok. También tenemos nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Ahí disponible para que usted vea todo el material que tenemos. Este programa será subido en nuestro canal de YouTube también para que usted lo pueda ver en un formato un poquito más corto, un poquito editado, porque por razones de copyright no podemos poner las canciones que ponemos. Sin embargo, sí lo ponemos disponible para que usted lo pueda escuchar ahí en nuestro canal de YouTube. También puede escuchar también nuestros podcasts, que a partir del mes de abril estaremos, si Dios lo permite, subiendo nuevo contenido. Y hemos estado trabajando en varios temas, en varias cositas interesantes. Entonces puede escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y todos los demás reproductores habidos y por haber. Y en este caso, tanto en redes sociales, YouTube y en podcast, nos puede encontrar como Sálvese quien crea. Usted pone ahí Sálvese quien crea y nos va a encontrar. Nuestro WhatsApp 6117-8363 si usted está dentro de Costa Rica. Si está fuera de Costa Rica, más 506-6117-8363. Y por supuesto, le invito a visitar nuestro website www.salvesequiencrea.org. Para el día de hoy tenemos nuestro devocional normal. Vamos a estar compartiendo un poquito nuestro devocional de este libro que se llama Jesús en Rojo, que son 365 meditaciones sobre las palabras de Jesús. Y para el día de hoy nos toca uno que se llama Sentido Común y está basado en Lucas 6, capítulo 6, versículos 3 al 4, que dicen: ni siquiera han leído lo que hizo David cuando él y sus acompañantes tuvieron hambre, pues entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición que solo a los sacerdotes les es permitido comer, y comió David y los compartió con sus acompañantes. Existe tal cosa como el espíritu de la ley. Algunas leyes son duras e implacables y no tienen en cuenta las circunstancias atenuantes. Por ello, un juez ejercerá su discreción y utilizará el espíritu de la ley, a menudo considerando como simple sentido común. Esto es lo que hacía Jesús frente a los hipócritas religiosos que señalaban con el dedo acusador a sus discípulos. David tenía hambre y Dios le permitió alimentarse. El espíritu de la ley eclipsó su letra. La ley perfecta pedía con razón nuestra muerte y condenación, pero la bondad del creador de la ley nos ofreció el pan de vida. Gracias a Dios por el espíritu de la ley. Y la pregunta de esta semana es: ¿aprecio plenamente o usted aprecia plenamente la misericordia de la cruz? Hoy nos tomaremos un tiempo para alabar a Dios por el sacrificio que hizo por nosotros. Así que recordemos el sacrificio que el Señor hizo, el gran sacrificio, valga la redundancia, de entregar su vida por nosotros en rescate de nosotros. Y bueno, aquí estamos. A estas alturas sirviéndole, aquí estamos sanitos, ¿verdad? Aquí estamos vivitos y coleando gracias a ese sacrificio que el Señor hizo. El tema de hoy, si usted lo vio, como le decía en los programas anteriores, si usted lo vio en redes sociales, si le llegó la imagen que enviamos por WhatsApp, etcétera, etcétera, se dio cuenta que el tema de hoy se llama la fórmula secreta, pero no es una fórmula tan secreta, sino que muchas veces a nosotros se nos olvida, muchas veces a nosotros se nos va el detalle. Y hoy vamos a estar trabajando en el libro Primera de Reyes. Vamos a estar en
en Primera de Reyes y vamos a estar trabajando en 3 capítulos. Ojalá me dé tiempo para poder resumir lo que aprendí en estos 3 capítulos, que son el capítulo 17, 18 y 19. Así que vamos a estar trabajando en estos 3. Vamos a ver cosas muy importantes que pasan en estos capítulos. Vamos a ver milagros, vamos a ver ciertos desafíos que enfrenta el profeta Elías, que es la persona en la que vamos a estar basando nuestro programa el día de hoy. Y aparte de Elías hay 2 personas más que quisiera también comentarle un poquito, que son súper importantes en este periodo que pasa el profeta Elías entre los capítulos 17, 18 y 19. Son personajes muy importantes y cosas que podemos aprender montones. Vamos a aprender sobre nuestra fe también. Vamos a ver un poco la valentía de Elías en un momento donde él se enfrenta a unos profetas de Baal, ¿verdad? Y es un duelo ahí medio complicado, muy rudo, ¿verdad? Que al final de cuentas cambia muchas cosas en la historia. Y también vamos a hablar de ciertas cosas importantes. Vamos a hablar un poquito sobre la desesperación humana. Vamos a ver nuestra condición como humanos. Vamos a ver cómo esta fórmula secreta que se nos olvida, ¿verdad? Muchas veces nos hace falta para muchas cosas y podemos ir perdiendo la esencia de esa fórmula. Pero ahí siempre está Dios para ayudarnos, para fortalecernos, para levantarnos en medio de eso que llamamos nosotros una crisis o un problema ahí que estemos pasando. Pues como todos nosotros los humanos, pues vamos a pasar por situaciones complicadas y todo, pero eso vamos a estarlo desarrollando en nuestro programa del día de hoy, que gracias a Dios pues tenemos una hora más, como le decía yo ahora, y vamos a compartirla entre usted y yo. Vamos a ir a la primera pausa, pero antes de ir a la pausa, mientras suena la canción que vamos a poner ahorita, es una canción en inglés. Tengo mucho rato de no poner canciones en inglés. Vamos a escuchar a David Crowder, bueno, ahora se conoce como Crowder, con una canción que se llama Grave Robber. Es un piezón, a mí me gusta muchísimo. Y mientras suena, le voy a decir exactamente cuánto dura esta canción. Esta canción dura 3 minutos. Un vaso con agua y todo lo que necesite para continuar con nosotros, porque Sálvese quien crea comienza ya. Ya volvemos. Gracias por estar en sintonía de Sálvese quien crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear, y volvemos a nuestro programa el día de hoy, que es la fórmula secreta. Hoy estamos hablando de un programa que vamos a tener, un programa bastante bueno, bastante especial. Al menos esa es la intención, y eso es lo que el Señor nos ha pedido, que hagamos un buen programa con buena calidad y con buen contenido para que aprendamos entre todos, porque en Sálvese quien crea aprendemos a creer para crear. Y el día de hoy, como le comentaba en el bloque anterior, estaremos trabajando en el libro de Primera de Reyes. Vaya, busquen su Biblia, Primera de Reyes, y vamos a estar trabajando en los capítulos 17, 18 y 19 el día de hoy, que si Dios lo permite lo estaremos trabajando por bloque. Así que en este bloque vamos a estar trabajando en el capítulo 17, y para esto quiero hacer un poquito vamos a acomodarlo, vamos a darle un poquito de contexto de qué es lo que está pasando, por qué pasa, y un poquito para entender el por qué es que pasa lo que pasa con el profeta Elías, que hablábamos ahora, que vamos a estar trabajando con el profeta Elías y con dos personajes más que aparecen a lo largo de estos 3 capítulos. Así que el capítulo 17 es el que vamos a ver dentro de este primer bloque de desarrollo de programa. Así que vamos a ir a Primera de Reyes 17. No lo voy a leer íntegramente todo el capítulo, sino que vamos a ir paso por paso, vamos a ir viendo pedacitos que son cosas importantes, ¿verdad? Entonces, por el tiempo no puedo leerlo completo, pero quiero hacerle, como le decía ahora, una introducción. Entonces, en el capítulo 17 se marca algo muy importante, se marca un punto súper importante, súper relevante en la vida del profeta Elías y también en la historia del reino de Israel. Entonces, para esto nosotros tenemos que entender
todo el contexto histórico y todo el trasfondo de lo que está pasando para saber por qué pasan las cosas. En el caso de Primera de Reyes, en términos generales, lo que se narra es la historia del reino de Israel. Ya esto lo habíamos conversado anteriormente, después de que Israel se divide en dos partes, que es después de la muerte del rey Salomón. Entonces el reino de Israel se divide en dos partes: el reino del norte, que es lo que se conoce como Israel, y el reino del sur, que es lo que se conoce como Judá. Entonces, en este periodo de división, la mayoría de los reyes de Israel lo que hicieron fue abandonar completamente la adoración al Dios verdadero, ¿verdad? A Dios, y empezaron a involucrarse con idolatría, con injusticia, con un montón de cosas que ellos veían en las naciones paganas, y dejaban que su carne lo reinara, y cambiaron hasta cierto punto la adoración al Señor por todo este tipo de cosas, ¿verdad? Ya netamente en el capítulo 16, vámonos un poquito antes al capítulo 16, estamos en el 17, vamos para el 16. Recuerden que cuando hablamos de cómo leer la Biblia siempre hay una cuestión que yo les enseñaba que se llama contexto inmediato, que es que siempre uno se va antes a leer y después. Entonces vamos a ir un poquito antes, al capítulo 16, Primera de Reyes 16, y aquí es donde se describe cuál es la situación política de Elías. Aquí estamos bajo el reinado del rey Acab, y este rey Acab, vea lo que dice Primera de Reyes 16, 30 al 33. Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los reyes que lo precedieron, y como si fuera poco pecar contra el Señor, se casó con Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los sidonios, y comenzó a servir a Baal y a adorarlo. Ojo, el rey de Israel lo que hace, ¿verdad? Se casa con Jezabel y empieza a servir y a adorar a un dios que se llama Baal. Levantó un altar a Baal en el templo de Baal que había construido en Samaria. Además, Acab hizo un ídolo de acera. Acab hizo más que provocar la ira del Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que lo precedieron. Eso usted lo puede ver en Primera de Reyes 16, versos 30 al 33, en Nueva Versión Internacional. Entonces vea el rey que le estoy describiendo con el cual vivía Elías, ¿verdad? Entonces Acab se casa con Jezabel, y Jezabel era una reina fenicia quien promovió la adoración de Baal y Acera en Israel, y ella es la que introduce la idolatría en el reino. Entonces hay un contexto de apostasía, ¿verdad? De negación de Dios, hay un contexto de desobediencia, y en ese momento donde está todo ese despelote ahí dentro de Israel, Dios llama a un profeta que se llama Elías, ¿verdad? Elías significa Jehová es mi Dios, y es un profeta muy valiente, comprometido con Dios, que en Primera de Reyes vamos a ver cómo él se confronta directamente a lo que estamos hablando ahora, todo lo que está pasando en Israel, y a este liderazgo de este Acab, a este reinado que es completamente corrupto. Entonces, el capítulo 17 comienza con Elías profetizando una sequía en Israel. Entonces Dios, vamos al versículo 1, Primera de Reyes 17:1. Dice: Elías el Tisbita, que era uno de los que vivían en Galat, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, a quien sirvo. Durante estos años no habrá rocío ni lluvia en Israel, sino por mi palabra. Dios lo manda a decirle esto al rey Acab. Entonces tenga en consideración este versículo, porque más adelante vamos a estar hablando o devolviéndonos un poquito acá para ver otras cosas. Ahora, la sequía que Elías le está diciendo a Acab no iba solamente a afectar a Israel, sino que también iba a afectar a todas las naciones vecinas, incluidas una zona que se llamaba Sidón, que era donde vivía una viuda a quien Dios va a utilizar después para alimentar a Elías, y van a pasar ciertas cosas ahí, pero para que usted sepa por el momento que no solamente es en esa zona, sino también a los lugares vecinos. Entonces Primera de Reyes 17 lo que hace es introducirnos en un periodo que hay mucho desafío espiritual y también hay mucho desafío físico, porque viene una sequía de parte de Dios. Entonces, teniendo en consideración eso, vamos a leer los versículos del 2 al 10 de Primera de Reyes capítulo 17. Dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente. Estamos hablando de Elías.
y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Verso 4, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y aquí vamos a ver algo en el verso 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Verso 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Verso 8, vino luego a él palabra de Jehová otra vez diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y verso 10, entonces él se levantó y fue a Sarepta. Vea qué interesante que entonces viene el periodo de sequía. Dios le dice que se vaya a vivir cerca de este río, del arroyo de Kerit. Elías obedece, ¿verdad? Y va y en el versículo 5 dice, él fue conforme a la palabra de Jehová y Jehová le mandaba cuervos para alimentarlo. Y vea qué importante es esto, que cuando usted hace lo que Dios le dice, el Señor se encarga de darle a usted lo que él necesita. Vea en el caso de Elías. Elías obedeció completamente las instrucciones de Dios sin dudar. Él tenía una confianza en su corazón y él sabía que si Dios estaba haciendo eso, Dios se iba a hacer cargo de él. Por eso él va y de una vez hace caso, ¿verdad? Entonces vea lo que dice el verso 5, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Y el hacer esto le trae este beneficio a Elías de que no se queda con hambre y está también con bastante agüita ahí disponible de este arroyo de Kerit. Pero él hizo lo que el Señor le estaba diciendo. Vamos, sigamos con la lectura. Vamos a los versículos del 10 al 13 del capítulo 17 de Primera de Reyes. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Verso 11, y yendo ella para traérsela, o sea, ella fue, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Verso 13, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Vea qué clase de reto en el que mete Elías a la viuda, ¿verdad? No tiene que comer, está a punto de morir, según ella, ¿verdad? Ella dice, ya no puedo más, si usted me está pidiendo comida. Elías le dice, vaya, obedezca, hágame caso. Y sigamos leyendo en los versos 14 al 16, dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Verso 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa y muchos días. Y vea qué interesante, ella hace caso, actúa, escucha la voz de Dios a través de Elías. Y en Primera de Reyes 2:16 dice, y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. La viuda de Sarepta entonces confía en la promesa de Elías de que la harina y el aceite no se acabarían hasta que Dios enviara la lluvia sobre la tierra, y por supuesto que su fe fue recompensada con un milagro continuo de provisión. Entonces vea que después de esto sucede un milagro todavía más, ¿verdad? Por la confianza y la obediencia y la fe que tenía la viuda. Vamos a Segunda de Reyes 2, 17-24, aquí bastante rápido para poder terminar con este bloque que ya se me está yendo el tiempo. Permítame que se me corrió esto por aquí y casi no me escucho. Ahora sí, Primera de Reyes 2:17 dice, vamos a leer del 17 al 24 súper rápido. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento, o sea, se murió. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba.
y lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová, y dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido. Y ahí empieza a hablar con Jehová y le dice que el chico murió y toda la cuestión. Y en el versículo 23 dice: tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, lo dio a su madre y le dijo: Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová está en tu boca. Porque Elías se lo llevó para el cuarto donde él estaba y empezó a orar por él, y el Señor lo revivió. Entonces vea qué milagro más grande sucede después de haber creído y después de haber tenido fe y confianza en Dios. Ahora, para cerrar este bloque, quiero dejarle dos versículos para irnos al próximo bloque. Mateo 6, 25 al 26 dice: por tanto os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Salmos 37, versículos 4 al 5 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Entonces yo no sé si a este punto ya usted sabe cuál es la fórmula secreta en todo lo que estamos hablando. Si usted sabe cuál es esa fórmula secreta, en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, hay una imagencita que dice cuál es la fórmula secreta. Vaya, escriba ahí si usted sabe cuál es esa fórmula secreta. Contáctese con nosotros por redes sociales a ver si estamos conectándonos con el tema que estamos hablando hoy. Vamos a una pausa y no se despegue, porque cuando volvamos vamos a seguir hablando de este tema tan importante que es la fórmula secreta. Vamos a escuchar otra canción de Kev Miranda junto a Creyente.7, se llama Te Conociera. Vamos a escuchar esta canción y ya volvemos para seguir con nuestro tema del día de hoy. Volvemos al programa Sálvese Quien Crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear, y estamos trabajando un tema muy interesante que se llama la fórmula secreta. Hemos estado trabajando en Primera de Reyes 3 capítulos, 17, 18 y 19. Ya pasamos por el bloque anterior por el capítulo 17 y hay dos cosas muy importantes que quiero resumirle de el bloque anterior. Número 1, hay providencia, o sea, Dios se manifiesta en nuestras necesidades, eso es lo primero. Y lo segundo es que hay resurrección de lo que nosotros creíamos muerto. ¿A qué me refiero con esto? En el bloque anterior estuvimos hablando de la situación que pasa Elías cuando se anuncia la sequía. El Señor se lo lleva y le dice que tiene que dormir a la par de un arroyo, y él se va, duerme a la par del arroyo, y el Señor mismo lo alimenta por cuervos. Por eso decimos que hay providencia y que Dios se manifiesta en nuestras necesidades. Él necesitaba comida, él necesitaba agua, y Dios cuidó de él, y después lo manda a que vaya a donde una viuda, y perdón, y esta viuda pues tiene cuidado de él. El Señor le dice: vaya a Sarepta, y ahí se va a encontrar con una viuda. La viuda le da de comer. Hay un milagro ahí con la comida de la viuda, y al hacerle caso a Elías y al hacerle caso a la palabra que Dios le da a Elías, pues hay un milagro. Pueden comer todos y toda la cuestión, pero a cierto tiempo el hijo de ella muere, y Elías lo toma y le dice: démelo un segundito, voy a orar por él y toda la cuestión. Y por la obediencia de la viuda y por todo lo que había pasado, pues Elías a través del poder del Señor resucita al chico. Por eso yo le digo el día de hoy, si usted en algún momento o en este momento cree que hay cosas en su vida, hay sueños, hay proyectos que han muerto, si usted se conecta con Dios y cumple la fórmula secreta que vamos a hablar ahora, va a haber resurrección de lo que usted creía que estaba muerto, y eso se lo puedo asegurar. Pero corramos, porque en este bloque tenemos que ver el capítulo 18. Entonces no lo vamos a leer porque ya no me da tiempo para leerlo todo, pero vamos a ir desgranándolo de poquito en poquito. Entonces, habíamos dicho anteriormente en el 17 que Elías es enviado a hablar con Acab para decirle: ya va a haber sequía, no va a haber más lluvia ni absolutamente nada. Pero resulta que en el 18 el Señor le dice a Elías que vaya y vuelva a decirle que va a hacer llover. Vea lo que dice Primera de Reyes 18:1.
Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, ojo, 3 años, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Entonces vea que después de 3 años, el Señor manda a Elías a hablar con Acab, y aquí es donde Elías empieza a caminar para encontrarse con Acab. Pero resulta que Acab llama a un mayordomo que él tiene, que se llama Abdías, y lo manda a buscar agua y pasto para los animales, ¿verdad? Porque había una sequía muy dura y no había nada que comer. Entonces, en ese trayecto, ¿verdad? Estamos hablando, es como un resumen de todo lo que pasa en el capítulo 18. Entonces, Abdías se encuentra con Elías, ¿verdad? Y Elías le dice que le haga un favorcito, que vaya y le avise a Acab que él está ahí y necesita encontrarse. Y hay un detalle muy importante. ¿Se acuerda que al principio habíamos dicho que íbamos a hablar de 3 personas? Hemos estado hablando de Elías, ya hablamos de la viuda de Sarepta, y ahorita estamos hablando de Abdías. Y Abdías era temeroso de Dios, él tenía fe, ¿verdad? Y aunque él era el mayordomo del rey, estaba en servidumbre bajo este rey, tras de eso el rey, que era un malvado, ¿verdad? Siempre Abdías tuvo temor de Dios y siempre actuaba en obediencia. Y vea qué interesante, porque en algún momento Jezabel empieza a cazar y a matar a todos los profetas que hayan en Israel. Entonces Abdías agarra 100 profetas, los esconde y los guarda de 50 en 50. Vea lo que dice Primera de Reyes 8:4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Vea lo que es la fidelidad de Abdías, manteniendo su fe en el Señor, manteniendo su fidelidad al Señor, incluso en medio de esta situación que él sabía que si Jezabel se daba cuenta lo mandaba a matar, ¿verdad? Y aún así él cuidó a los profetas, los guardó de 50 en 50 en cuevas, y tras de eso les daba de comer. Vea qué impresionante lo que es la fidelidad a Dios. Ahora, Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vea que en este caso, ¿qué es lo que quiero decirle? Si usted se conecta con Dios, si usted tiene temor de Dios, Dios le va a dar sabiduría para poder enfrentar todos los momentos difíciles y todas las pruebas que usted va a pasar. Siempre Dios va a respaldar y le va a proveer lo que se necesita, pero a personas fieles que están dispuestas a cumplir con la voluntad de Dios, incluso en esos momentos difíciles, en esos momentos de desesperanza, en esos momentos donde usted tal vez cree que no vale la pena, ni mucho menos. Ahí Dios va a respaldarlo y va a proveer lo que usted necesita. Sigamos con la lectura en Primera de Reyes 18:20 al 40. Aquí vamos a ver que en este fragmento de 20 versículos, Elías desafía a los profetas de Baal. Entonces ya llega Elías y les pone un desafío, ¿verdad? Y les dice: ok, vamos a hacer algo, nos vamos a ver en el monte Carmelo. Entonces el desafío es: cada grupo va a preparar un sacrificio, ¿verdad? Y el Dios que responda con fuego del cielo va a ser entonces reconocido como el Dios verdadero, ¿verdad? Entonces el reto es: ustedes le ponen el sacrificio a Baal, yo le pongo el sacrificio a Dios, y vamos a ver quién responde. Vea estos 2 versículos, Primera de Reyes 18:22 al 24. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Verso 24: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que responda por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces todo el mundo estaba de acuerdo y todo el mundo dijo: pura vida, vamos a hacer esto entonces para ver quién es el Dios. Resulta que los profetas de Baal son los primeros y se ponen a invocar a Dios durante horas y horas y horas. Eso usted lo puede ver en Primera de Reyes 18:26 al 29. Y dice que hasta se cortaban las venas, ¿verdad? Y decía en el versículo 28, por ejemplo: y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Y vea que vaciló en el 29: pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Y ahora le toca a Elías en los versículos 30 y 39. ¿Y qué es lo que hace Elías en esto? Vea qué interesante. Le dijo a todo el pueblo: acérquense.
y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Verso 31. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus del Dios de Jacob, de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Verso 33. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Verso 34. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacerlo una tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. Verso 35. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Vea la cantidad de agua que había echado Elías ahí para llenar el holocausto, ¿verdad? Y que no quedara duda de lo que iba a pasar. Entonces dice el verso 36: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham. Ojo, dijo, no dice gritó, no dice nada, dice dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Vea qué impresionante cómo Dios respalda una oración, cómo Dios respalda la oración de una persona que está completamente conectada en obediencia y confiando en Él. Y vea que en este punto Dios está respaldando a una persona que conoce la fórmula secreta de la que estamos hablando hoy. Y tras de eso, ahora Dios lo manda a hablar con Acab y le dice: ahora sí, voy a soltar la lluvia. Él llega donde Acab, Elías, y le dice: ahora sí, vaya a hablar con el Señor. Le dice a Elías: vaya, hable con Acab y dígale: sube, come y bebe, porque la lluvia grande se oye. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 41. Entonces ahí pasan una serie de cosas, y el verso 46 dice: y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Antes de eso, ojo lo que dice el 45: y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Entonces, a este punto, yo no sé si ya usted tiene cuál es la fórmula secreta de la que estamos hablando hoy. La fórmula secreta son 3 condiciones que uno tiene que tener para poder tener ese favor de Dios y que Dios se mueva a favor de uno. Entonces, si ya usted lo tiene, vaya a Instagram, a Facebook y póngalo ahí en la imagen que dice cuál es la fórmula secreta. Pero ya yo le voy a decir, tiene 5 segundos para que vaya y ponga lo que usted cree. Pero yo le voy a decir a usted cuál es la fórmula secreta. La fórmula secreta es la suma de 3 condiciones: obediencia, confianza y fe. Esa es la fórmula secreta que estamos hablando hoy. Tanto Elías, la viuda y también Abdías tuvieron estos 3 factores en la vida, y cada uno de ellos fue recompensado de acuerdo a la medida que tenían estos 3 factores. Aunque estaban en problemas con el sistema, ¿verdad? Aunque todo se veía mal, siempre ellos tuvieron estos 3 factores: obediencia, confianza y fe. Tal vez usted ahorita, cerrando este bloque, me va a decir: ay, pero qué fácil eso, ¿verdad? Y es que Elías era un superhombre, ¿verdad? O es que usted no está pasando lo que yo estoy pasando. Entonces tener esas 3 cosas, la obediencia, la confianza y la fe en lo que yo estoy pasando, es, usted no me entiende. Pues yo le voy a decir una cosa: Elías era un profeta, ¿verdad? Elías era un profeta, Dios lo usaba, pero era una persona 100% normal. Y aunque usted no lo crea, pasó por un momento extremadamente difícil en que la fórmula secreta se vio en peligro, y de eso vamos a hablar en el próximo bloque. Vamos a una pausa, vamos a escuchar un poquito más de música, vamos a escuchar una canción que se llama Fe de Samuel Troc y Damaris Guerra, y cuando volvamos vamos a terminar nuestro programa y vamos a ver cuál fue la situación en la que la fórmula secreta se vio en peligro, y en la que la fórmula secreta en nuestras vidas también puede estar en peligro, pero gracias al Señor tenemos
la bendición de contar con su Espíritu Santo y con su fuerza. Vamos a una pausa entonces, escuchemos un poquito de música y ya volvemos. Gracias por estar en sintonía de Sálvese Quien Crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear, y estamos llegando al final de nuestra emisión, de nuestro programa el día de hoy, llamado La Fórmula Secreta, y en el bloque anterior estuvimos hablando del capítulo 18, hoy estamos trabajando en 3 capítulos, 17, 18 y 19, y ya hablamos de cuál es la fórmula secreta, la fórmula que tenía Elías, la fórmula que tenía Abdías y la fórmula que tenía también la viuda de Sarepta. Así que esa fórmula es la combinación de obediencia, confianza y fe. Ahora, vamos a terminar este programa y vamos a terminar este bloque con algo que hablábamos anteriormente, algo que comentábamos en el bloque anterior. Es que Elías sí era un profeta del Señor, Elías lo usaba mucho el Señor, pero también era un ser humano y pasó por un momento muy complicado, un momento de problema y un momento en su vida extremadamente complicado. Y yo creo que todos hemos pasado por algo similar o estamos pasando por un momento muy difícil, donde tener obediencia, confianza y fe es muy muy difícil. Y usted y yo estamos de acuerdo en que muchas veces Satanás viene y pone pensamientos en nuestra cabeza, pues no los pone, pero influye para que nosotros empecemos a pensar, de que realmente nosotros no podemos tener comunión con Dios, o que somos lo suficientemente malos como para que Dios no nos vuelva a ver, y empezamos a perder la confianza en Dios, empezamos a perder nuestra fe y por consiguiente empezamos a perder la obediencia en Dios. Entonces vamos a ver en este capítulo 19 qué fue lo que pasó y vea el asunto en el capítulo 19, en los versos del 1 al 3. Dice en el versículo 1: Acab dio a Jezabel la nueva de todo. O sea, llegó Acab a contarle todo. ¿Qué fue lo que le contó? Ojo, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado de espada a todos los profetas. Verso 2: Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. En otras palabras, te voy a matar. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. ¿Se acuerda que habíamos hablado que Israel había sido dividida? Entonces habían 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se conocía como Israel y el reino del norte como Judá. Elías se vino desde Israel hasta Judá. Y vea el asunto aquí. La noticia le llega y le llega horrible a Elías. O sea, ¿cómo es posible que una adoradora de Baal, ¿verdad? y de Acera llegue y me mande a decir que me va a matar, ¿verdad? Inclusive vea qué interesante, esta Jezabel tenía a todos esos profetas, los tenía en muy alta estima porque ella misma les pagaba de la tesorería real la plata a ellos, o sea, eran empleados de ellos y ella usaba la plata del gobierno para pagarles. Entonces toda esta gente que ella mantenía, Elías los había matado. Entonces cuando ella escuchó eso, todo lo que había pasado, entonces Jezabel le mandó a decir así en 2 platos, ¿verdad? En 24 horas usted va a estar muerto y que los dioses me castiguen si no es así. Entonces vea el asunto, ¿verdad? Y Elías se asusta y toda la cuestión, y vea lo que dice el verso 3. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Ahora, teológicamente y con todos los comentarios que leí, todo no se puede decir así con seguridad, ¿verdad? Que esto lo hizo Dios para que él se fuera. Parece que fue más bien un acto de terror, ¿verdad? De miedo que le entró a Elías, y él salió en carrera, ¿verdad? Como decimos aquí en Costa Rica, salió picando, ¿verdad? Y se fue en carrera para que no lo mataran. Entonces no se puede decir si fue Dios que le dio la indicación. Sin embargo, usted y yo sabemos que siempre Dios va a proteger a sus hijos. Entonces, de una u otra forma, siempre Dios está pendiente de sus hijos y los está cuidando. Entonces, ya fuera que se puso asustado, lo que fuera, siempre Dios va a proteger
a sus hijos, ¿verdad? Y en el caso de Elías, Elías sale y empieza a caminar y caminó aproximadamente unos 160 kilómetros hacia el sur, hacia Beerseba. Y vea qué vacilón, aquí encontré un comentario de un teólogo que se llama Spurgeon y dice, vea, Elías fracasó en el mismo punto en el cual él era más fuerte. ¿En qué? Si lo ponemos con lo que estamos hablando, en la fórmula secreta. En la escritura está el hombre más sabio que comprueba que es el más necio. Y justamente como el hombre más manso, en este caso Moisés, habló palabras apresuradas y amargadas. Abraham también falló en su fe y Job en su paciencia. Así, quien era el más valiente de todos los hombres, huyó de una mujer enojada. Ese es el comentario de Spurgeon. Vea, varias personas, varios personajes de la Torá fallaron. Moisés falló también, Abraham y toda la cuestión. Y en este caso, Elías falló huyendo de una mujer enojada. Y dice Primera de Reyes 9:4, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y vea aquí la clase de desesperación y la clase de sentimiento que tiene Elías, que está diciendo, ya es suficiente, máteme porque ya no puedo más saber que alguien me está buscando para matarme. Y hay una frase muy interesante, basta ya. Y basta ya quiere decir, ya no puedo hacer más esto, ya no puedo más, es estresante, es agotador, ya no puedo más. Ya él está completamente cansado. Y vea qué interesante, que él tenía una expectativa de que lo que había pasado en el Monte Carmelo reavivara al pueblo, ¿verdad? Y reavivara a Israel y dejaran de estar adorando dioses y todo el asunto, pero al parecer no pasó. Entonces él se estresa todavía más porque lo están buscando para matar después de semejante cosa que pasó y no hay manera de que ellos entiendan. Vea lo que dice el verso 5, y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Verso 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Verso 8, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Vea la misericordia de Dios. Elías dice, ya no aguanto más, y sin embargo el Señor lo deja que se duerma un momentito y empieza a darle comida, porque Dios sabía que él necesitaba descanso y comida, ¿verdad? Entonces Dios le permite que se duerma, le provee milagrosamente alimentos, ¿verdad? Para esto que le falta caminar un montón más, y al parecer era un camino de 400 kilómetros, son 40 días y 40 noches hacia el monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí. Entonces, ¿qué pasa? Dios, a pesar de la situación difícil, a pesar de esta situación de depresión que él está pasando, siempre Dios está ahí para protegerle. Primera de Reyes 19, versículos 9 y 10. Dice que ya llega Elías al monte y dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él le respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Vea qué interesante que analizando esto, según parece, según el original, la cueva donde él entró puede ser, dice por aquí hay un teólogo que se llama Wiseman, dice, la cueva pudo bien ser la específica hendidura de la peña donde Dios se le apareció a Moisés en Éxodo 33:22. Es una cueva específica, no un montón de cuevas. Entonces vea qué interesante que Elías está ahí donde Dios se reveló. Y en el versículo 1, ¿verdad? Dice que Jehová le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Ya Dios sabía cuál era la respuesta a eso, pero ¿qué era lo que necesitaba? Que Elías hablara, que Elías se soltara, que hablara libremente y que desahogara el corazón de todo lo que tenía.
Y ahí Elías protestó, ¿verdad? Yo he servido fielmente, ¿verdad? Y ahora vean lo que estamos. Para él muchos de los o todos los profetas habían muerto, muy probablemente estaban todavía escondidos y él no sabía que habían 100 profetas, pero él le decía, solo yo he quedado, ¿verdad? Entonces vea qué interesante. Y lo vuelve a repetir, porque él cuando en el capítulo 18, cuando está en el Monte Carmelo, él le dice al pueblo, y Elías, vea lo que dice el verso 22, 18-22, y Elías volvió a decirle al pueblo, solo yo he quedado de profeta de Jehová, más los profetas de Baal hay 450 hombres. O sea, él se sentía completamente solo, y él decía, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Entonces el Señor le dice que salga de la cueva en el capítulo 19, versos 11 y 12. Y aquí aparece lo más lindo de todo. Ojo, verso 11. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Vea qué interesante. Hay unas manifestaciones de Dios, pero ninguna está en la única que está es en el silbo apacible y delicado. Este último era un completo contraste todo lo que estaba pasando. Todas las manifestaciones primeras eran así de fuego, de mucha potencia. Pero aparece un silbo apacible. Verso 13 del 19. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo, y le vuelve a decir exactamente lo mismo. En el verso 15 dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Ya él siente la presencia de Dios, ya él sabe que Dios está ahí, y él entiende que a pesar de todo lo que está pasando, Dios estaba ahí, no como él esperaba, que fuera una cuestión de fuerza, que era una cuestión de destrucción. No, él estaba en un silbo apacible. Y aquí quiero terminar este programa diciéndole a usted, muchas veces nosotros vamos a perder la fórmula secreta, nosotros vamos a perder la capacidad de tener esa obediencia, ese contacto con Dios. Son tantos los problemas que tenemos que nuestra obediencia, la confianza y nuestra fe se van a perder. Pero ¿sabe qué? Si usted está esperando que Dios se mueva así durísimo y todo el asunto, muy probablemente no va a pasar. Muy probablemente Dios le está diciendo, tranquilo, escúcheme, esté tranquila. No hay ninguna Jezabel que le pueda hacer daño. No hay ningún acreedor que le pueda a usted quitar las cosas. Analicemos las cosas, veamos cuál es la salida. Siempre la respuesta de Dios hacia nosotros va a ser descanso y refrigerio. Y refrigerio físico y refrigerio espiritual. Dios siempre va a cuidar de nosotros, siempre va a dar providencia a nosotros. Él siempre va a tratar de que su propósito se cumpla en nuestras vidas. Entonces, no necesariamente tiene que ser una cuestión como uno lo está esperando, ¿verdad? De que ¡wow! Y cambia las cosas. No necesariamente. Puede ser un silbo apacible, donde si nosotros no estamos concentrados no lo vamos a ver. Siempre que nosotros, y con esto quiero terminar, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, cuando estamos desalentados, cuando estamos estresados, cuando estamos en esos podemos buscar esta fórmula especial, que es la que estamos hablando, esta fórmula secreta que no es tan secreta. Es una fórmula que si usted la sigue va a tener éxito en todo lo que haga, y Dios le va a respaldar. Obediencia, confianza y fe. Obediencia, confianza y fe. Si usted sigue estos tres parámetros, si usted sigue estas tres cosas, le puedo asegurar que la gloria de Dios se verá en su vida. Ojalá que este programa haya sido de bendición para usted. Con esto terminamos nuestro programa. Si usted quiere saber más de nosotros, contáctenos por redes sociales o por cualquier medio, inclusive el WhatsApp 617-8363, y por todo lado nos encuentra como Sálvese Quien Crea. También recuerde que todos los sábados 7 de la noche
por www.latitud316. Roca Viva, el programa de mi amigo Willy Vaz, que tengo en mi corazón siempre. Escúchelo si a usted le gusta el rock, si usted es amante del buen rock, como dice el rockeros, eso es Roca Viva para usted. Conéctese porque es música de bendición, aunque usted no lo crea, aunque el género, tal vez usted diga, uy, cómo Dios Dios hace las cosas a través de cosas que uno ni cuenta se da que existen. Así que se lo dejo ahí. Vaya y escuche un programazo, a mí me encanta, aunque usted no lo crea, a mí me gusta también el rockcito, y me encanta este programa todos los sábados a las 7 de la noche por www.latitud316.com, Roca Viva. Y con eso nos despedimos, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos la próxima si Dios lo permite. Recuerde que en Sálvese Quien Crea aprendemos a creer para crear. Bendiciones. Gracias por escucharnos en este espacio donde aprendemos a creer para crear. Sálvese quien crea. Hasta la próxima edición.